Bienvenidos a Foros HRNTSI. El tema de hoy, catástrofes naturales, el desafío que pone a prueba a América Latina y la necesidad de fortalecer la gestión de riesgo. Bienvenidos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes para abordar un tema de mucho interés en momentos en que no solamente Honduras, sino los países de la región estamos enfrentando las secuelas de los fenómenos naturales que para el caso y recientemente en Venezuela han dejado más de 5.000 personas fallecidas, catástrofes naturales, el desafío que pone a prueba a los países de América Latina y la necesidad de fortalecer la gestión de riesgo. Qué gusto estar de nuevo con ustedes en Foros HRNTSI. El saludo para nuestra querida Jackie Redondo. ¿Cómo está mi querido licenciado? Quiero saludarla, Jackie. Hoy estamos engalanando este set, estamos con el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Marco Antonio Artica Tomé. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Licenciado, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y aquí estamos pues para darle a conocer a la ciudadanía lo que nos espera por lo del cambio climático y cómo tenemos que estar nosotros preparados para cualquier emergencia que se nos presente, no solamente en Honduras, sino que a nivel internacional, porque nosotros no tenemos frontera. Muchas gracias, general, por estar aquí con nosotros también. Vamos a analizar lo que está pasando en otras naciones. Vamos a ubicarnos en Perú, a quien le vamos a dar la bienvenida es a Freddy Morán. Él es el presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres en Perú. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos aquí saludándolos desde Perú para poder compartir este espacio, ¿no? Y poder también de repente confrontar las distintas realidades, ¿no? Que hay entre nuestros países y también analizando el contexto que ha ocurrido, ¿no? En el caso de Venezuela, ¿no? Entonces estamos dispuestos para poder absolver todas las consultas debidas, ¿no? Bien, muchas gracias. Y sin lugar a dudas vamos a estar abordando este desastre natural, estos dos sismos que han dejado muchísimos muertos en Venezuela, con el ingeniero geólogo y especialista en tectónica activa de Venezuela, Frank Audemars, quien ya se va a unir con nosotros para analizar lo que ha pasado con ese desastre natural. Vamos a tener un exquisito programa con mucho análisis para poder ver qué es lo que está pasando, no solo en Honduras, sino que en América Latina, licenciado Juan Carlos. Bueno, general Marco Antonio Artica, con muchos años en el Cuerpo de Bomberos. De hecho, antes de entrar al aire hablábamos de su paso por los bomberos y bueno, es toda una vida, ¿verdad? Toda una vida también siendo testigo del paso de estos fenómenos naturales que a lo largo de nuestra reciente historia nos han marcado también, nos han dejado una secuela de destrucción, de pérdidas humanas. General, en este momento tenemos en el país una doble emergencia, municipios en alerta por sequía y otras situaciones derivadas también de ya la temporada de inundaciones que se avecina, a medida que esperemos que el invierno más temprano que tarde nos llegue a afectar. Pero antes queremos compartir esta introducción para ya entrarle de lleno al tema que nos ocupa aquí en Foros HRNTSI. Catástrofes naturales, el desafío que pone a prueba a América Latina y la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo. Los desastres naturales continúan evidenciando la vulnerabilidad de América Latina. La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela, cuyo saldo oficial ya supera los 5.200 fallecidos, además de miles de heridos y personas desplazadas, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con sistemas sólidos de prevención, respuesta y reconstrucción. Más allá de la emergencia, la magnitud de este desastre demuestra que la gestión del riesgo
debe convertirse en una prioridad permanente para los gobiernos de la región. En Centroamérica y particularmente en Honduras, el desafío es igualmente urgente. El país se enfrenta de manera recurrente huracanes, inundaciones, deslizamientos, sequías y actividad sísmica. Fenómenos que ponen en riesgo vidas, infraestructura y la economía nacional. Expertos coinciden en que reducir el impacto de estas emergencias requiere fortalecer la planificación territorial, invertir en infraestructura resiliente, mejorar los sistemas de alerta temprana y promover una cultura de prevención que involucre tanto a las instituciones como a la ciudadanía. En foros HRN, TSI, analizamos con expertos cómo América Latina puede prepararse mejor para futuras catástrofes y qué lecciones debe adoptar Honduras y países de la región para proteger a su población y reducir las pérdidas humanas y económicas. Bien, ya se ha unido con nosotros Frank Audemart. Él es ingeniero geólogo, especialista en tectónica activa de Venezuela. Vamos a abordar también lo que ha pasado en Venezuela, que nuestra máxima solidaridad para usted, ingeniero, a quien le agradecemos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad, es un placer acompañarles. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a comenzar, licenciado. General Marco Antonio Artica, ¿cómo estamos preparados? ¿Cómo estamos en este momento en Honduras en cuanto a recursos humanos, en cuanto a la operatividad para hacerle frente a los fenómenos naturales que potencialmente están ahí? Honduras no ha sido exento, como el resto de países de la región, a estos fenómenos, huracanes, terremotos, que nos han dejado. Bueno, en cuanto a los terremotos no hemos tenido, pero no hemos tenido eventos que realmente nos hayan dejado secuelas de dolor, de destrucción, pero sí hemos sido víctimas de fenómenos naturales como los huracanes, que nos han dejado a la luz de la evidencia daños que todavía el país sigue asumiendo. Sí, exactamente. Bueno, mire, primeramente, pues nosotros le debemos de dar gracias a Dios, porque realmente la mano de Dios siempre está con Honduras, porque no es que no hemos tenido sismos, sí hemos tenido, porque el sismo que hubo el 28 de mayo del 2009 fue un sismo de 7.3, ¿verdad? Que fue a las 2:45, y ese sismo pues realmente era devastador, ¿verdad? Pero gracias a Dios, la mano de Dios nos protegió. Sí tuvimos pérdidas, ¿verdad? 6 vidas, y también tuvimos daños materiales, principalmente en lo que fue la costa norte, ¿verdad? Ya que el epicentro estuvo a 64 kilómetros de las islas de la bahía, y era de poca profundidad. Por eso fue que realmente ese sismo sí se sintió en todo Honduras. Pero gracias a Dios, como lo dice usted, pues no hemos sufrido como ha sufrido los demás países de Centroamérica, que sí han tenido grandes terremotos con grandes destrucciones. Nosotros como institución pues estamos preparados para dar la respuesta, ¿verdad?, en caso de que presente alguna emergencia. Y lo bueno que ahora pues no solamente el cuerpo de bomberos está en esto de la prevención y el combate y atención de emergencias, sino pues que tenemos a Copeco, tenemos a Sinajer, y ahí nos aglutinamos varias instituciones de socorro, ¿verdad?, que estamos pendientes de la ciudadanía para darle respuesta, ya sea un sismo, ya sea un deslizamiento, un derrumbe, inundación. Y pues contamos ahora con el personal que ya tiene especializado en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? También tenemos el personal de Copeco y el personal de la Cruz Roja, Cruz Verde, y también una sección también que ya empezó y con buen paso, realmente es el de la municipalidad bajo el mando del ingeniero Julio Quiñones, que ya están dando sus buenos frutos, ¿verdad? Ya nos hemos encontrado nosotros en emergencias y hemos realizado esos trabajos en equipo. Bueno, y vemos que los fenómenos que nos están pues golpeando en Honduras son fenómenos
Estamos viendo inundaciones en Olancho, estamos viendo inundaciones en Gracias a Dios, pero en el corredor seco estamos viendo otro fenómeno que es la sequía completa. Vamos ahora hasta Perú porque son los dos extremos prácticamente los que se nos están presentando aquí en Honduras. ¿Qué pasa en Perú con este tema del cambio climático, ingeniero Freddy Morán? Sí, buena pregunta, Jackie, ¿no? Nosotros aquí, bueno, recibo un cordial saludo, ¿no? Desde Perú para toda tu audiencia. Y bueno, y en realidad, pues nosotros, si bien es cierto, pues estamos en diferentes latitudes, longitudes, ¿no? Pero sin embargo, pues tenemos una gran similitud, ¿no? En ambos países, ¿no? En donde nos encontramos altamente expuestos, ¿no? Frente al tema de las amenazas múltiples, ¿no? Frente al cambio climático y también la vulnerabilidad, ¿no? Climática que enfrenta nuestra población, ¿no? En ese sentido, pues nosotros venimos pasando por diferentes situaciones, ¿no? Dentro de los territorios, donde algunas regiones pues se enfrentan fuertes inundaciones, también pues tenemos sequías prolongadas, ¿no? Estando en un mismo espacio, por ejemplo, en este caso el fenómeno El Niño, va generando pues varios peligros y ello pues la combinación precisamente de estos factores climáticos, geográficos y el proceso de ocupación territorial que hemos venido nosotros teniendo a lo largo de estas últimas décadas, nos lleva pues a principales problemas de un crecimiento urbano informal, ¿no? Y asimismo también, ¿no? La ocupación de quebradas, ¿no? Tenemos un proceso de deficiencia en la planificación territorial y con ello pues también hay una limitada capacidad técnica municipal, ¿no? Entonces todo ello pues conlleva a que tengamos pues cuando ocurren los desastres estos grandes problemas que difícilmente nos cuesta también entrar a un proceso de recuperación, ¿no? Es decir, que ustedes, al igual que nosotros, están teniendo esos efectos del fenómeno del Niño, en donde se está presentando en unos municipios las inundaciones y en otros municipios pues tienen que ver cómo le hacen y se multiplican para atender la sequía. Claro, efectivamente, ¿no? En la zona norte de nuestro país, ¿no? Tenemos, digamos, este problema de lluvias intensas, donde se va a generar pues un proceso de inundación, movimiento de masas, ¿no? Y en la zona sur del Perú vamos a tener un déficit hídrico, lo cual ya actualmente, dentro de ese déficit hídrico que ya tenemos, entonces va a ir provocando en determinadas localidades sequías extremas, ¿no? Lo cual va a afectar también, ¿no? El tema de la agricultura, va a afectar propiamente, ¿no? La cadena logística y además de ello, pues recuerden que nosotros por nuestra composición, ¿no? Estar dentro de América, dentro de América del Sur, pero en la parte central tenemos también pues afectaciones propiamente o tenemos colindancia, ¿no? Con el Océano Atlántico, donde se genera pues también otra forma, ¿no? Climática, que nosotros los llamamos a veces lluvia de trasvases, ¿no? Y esto también de una u otra forma genera, por ejemplo, heladas, ¿no? En nuestros territorios del oriente y llegando hasta la zona de la Sierra Central de nuestro país, ¿no? Bueno, la mayor parte de América Latina se ubica sobre el cinturón de fuego del Pacífico y en zonas como Centroamérica y su país de origen Venezuela, refiriéndome al ingeniero Fran Audemar, existen otros sistemas de fallas con un potencial destructivo local. ¿A qué estamos expuestos según los pronósticos de probabilidad que hacen ustedes los expertos, ingeniero Fran? Buenos días. Sí, nosotros estamos fuera del cinturón de fuego circunpacífico, que se caracteriza, como su nombre lo dice, por una cadena de volcanes que están asociadas a la subducción en general de la placa pacífica por debajo de todas las otras placas tectónicas que están en su alrededor.
No obstante, nosotros también estamos en un límite de placas, es un límite de placa que define lo que conocemos como la placa Caribe, que está en parte delimitada al oeste por la subducción mesoamericana, que es la que les afecta a ustedes en América Central, y al este está por otro cinturón de islas volcánicas que están relacionadas a la subducción atlántica, pero en el norte y en el sur tenemos dos sistemas en transformación, son dos sistemas que tienen esencialmente movimientos de rumbo, movimientos horizontales y no movimientos de acortamiento. Entonces Venezuela sí está supeditada a estar surcada por la margen sur de la placa Caribe, y esa placa, ese margen sur pone en confrontación de transcurrencia lateral derecha la placa Caribe con el norte de Sudamérica. En cuanto a los riesgos que estábamos mencionando con los colegas latinoamericanos, Venezuela afortunadamente está exenta de huracanes, porque los huracanes que entran al Caribe son deflectados esencialmente por la isla de Trinidad hacia el noroeste, hacia rutas de Cuba, Jamaica, Golfo de México, Florida. Entonces, nuestra experiencia en huracanes es limitada. No obstante, puedo mencionar la excelente experiencia que tienen los cubanos, que se han preparado a lo largo de muchos años a este fenómeno recurrente anual y en varias ocasiones al año. Y la respuesta es sencilla: hay que hacer prevención. Ellos tienen refugios subterráneos, refugios donde la gente puede ir a alojarse durante el paso de la tormenta, y sus tipologías constructivas están hechas para que los techos no sean arrasados, y tienen sistemas de protección de ventanas para que justamente estas corrientes de aire no entren en las residencias y destruyan y arranquen los techos. Entonces hay una política, por ejemplo, en Cuba, excelente para la preparación ante huracanes. De repente nuestros países latinoamericanos podrían replicar esta experiencia en sus países y ponerse en el lado seguro. En cuanto al niño, bueno, el niño nos ataca a todos. Este va a ser, parece que un año sin precedente niño, un año que va a ser de déficit para nosotros en agua. Imagino que lo compensará la niña en el año sucesivo o en los años sucesivos, pero sí nos estamos preparando para un año seco en Venezuela. En cuanto a terremotos, bueno, como vieron, no nos dejaron por fuera, no nos dejaron como la guayabera por fuera, y tuvimos un toque. Y aquí lo que podemos decir es que evidentemente los sismos superaron a la prevención estructural que se había diseñado en los últimos 45 o 50 años para esa región, porque hay que recordar que hay construcciones en la zona de hasta los años 50. Hay construcciones que han vivido o fueron construidas con normas sismo resistentes muy distintas a las actuales, con un nivel de conocimiento muy distinto. Recuerden que Venezuela es puesto en la palestra internacional en terremotos con el sismo de Caracas del 29 de julio del 67, que demostró efectos de sitio. Efectos de sitios que vienen otra vez a golpearnos fuertemente en una región que podemos decir que geológicamente es joven, porque gran parte de los abanicos aluviales en donde estaba asentada la población venezolana en el litoral resultan de los deslaves de Vargas de diciembre del 99. Evidentemente carecían de los estudios geológicos, geotécnicos y geofísicos necesarios para que fuera una región bien microzonificada desde el punto de vista sísmico. Haberla construido solamente con la norma sismo resistente nacional vigente no fue suficiente. Habían efectos de sitios que había que develar, entender, comprender, cuantificar y normar. Aunque la norma 2019, la última en vigencia, llama a que se hagan estudios de microzonificación sísmica en aquellos sitios donde se sospechen características especiales de los sitios geológicos, bueno, el grueso de esas construcciones son pre-norma 2001
y es por ello que fueron ampliamente golpeados, porque el sismo en particular es muy especial, tiene muchas peculiaridades, básicamente en cuanto a su contenido frecuencial y la cantidad de energía liberada con esa fuerte directividad y efectos de amplificación de ondas por entrampamiento en sedimentos blandos. Sí, bastante difícil lo que ha pasado en Venezuela, ingeniero, y nos solidarizamos con todas las familias que lamentablemente han perdido a un ser querido, y con usted también. Mire que usted hablaba sobre este fenómeno del superniño, este fenómeno que nos mantiene en vilo aquí en Honduras, pero también las fallas geológicas que hemos tenido nosotros desde siempre. Queremos saber si ya las tienen bien ubicadas, qué es el trabajo que se le ha dado. ¿Por qué? Porque hoy es un día que nos mantiene preocupadas dos cosas, general, y es dos huracanes en el Pacífico que están activos, y cuál podría ser esa incidencia que pueden tener en Honduras, y una tormenta tropical. Cuéntenos. Bueno, mire, referente a los dos huracanes que están en el Pacífico, uno es de categoría 5, ¿verdad? Que es el Genoviet, y el otro es el huracán Fausto, que es de categoría 1, ¿verdad? Como viene empezando a agarrar fuerza y todo, pero ambos se encuentran en lo que es el océano. Entonces, ahí no hay ningún problema. El problema es que entre más viajan en el océano, más fuerza agarran ellos, ¿verdad? Y el impacto cuando toca tierra, pues es un poco más fuerte, es más destructor, aunque cuando ya toca tierra también pierden fuerza, ¿verdad? Por la misma barrera que encuentran ellos, ¿verdad? Ya no se están alimentando con aquellas ondas de aire fresco, o cuando hay un choque de aire caliente con aire fresco, ¿verdad? Y la otra, pues, es una tormenta tropical Dulpin, pero hasta el momento ninguna de las tres presenta un riesgo para Centroamérica, ¿verdad? Están alejados, ¿verdad? Solamente lo estamos monitoreando, porque esa es la función de nosotros, ¿verdad? Claro. Porque el trabajo del Cuerpo de Bomberos no comienza cuando está la emergencia, comienza antes. Claro. Comienza en la prevención, en la planificación que nosotros hacemos, ¿verdad? Para hacerle frente a cualquiera una de estas que se nos presente. Y con lo de los sismos, pues ya tenemos identificado nosotros, ¿verdad? Que donde puede presentar problemas por sismos. ¿Cuáles son las fallas Honduras, que ustedes han identificado que podrían ser destructivas? La placa del Caribe y la placa de Coco o Segovia, que con ese nombre la conocemos, que está por el río Motagua, ¿verdad? Pero más sin embargo, en el transcurso de estos últimos 25 años, hemos experimentado bastantes sismos, aunque de baja densidad, y que el epicentro se localiza dentro de Honduras, ¿verdad? Sí. Principalmente tuvimos, como se dice técnicamente, un enjambre de sismos hace aproximadamente unos 8 a 10 años en esta parte de acá de Atlántida, ahí en San Juan Pueblo, ¿verdad? Se nos estuvieron presentando bastantes sismos de baja intensidad, pero sí eran susceptibles, y también los aparatos que tiene ya la tecnología, ¿verdad? Tanto la CGC de Miami, que es la que lo registra también, y también el INETER de Nicaragua, y Copeco, pues que también pues ya se une con ellos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros identificamos esos sismos que tenemos. General, pero hemos visto varias fallas, digamos, en el occidente, que lugares donde usted ni siquiera puede pasar. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas fallas con un potencial destructivo local que ustedes han identificado? Sí, bueno, así como usted lo dice, no solamente en el occidente, recuerde que también en la carretera, en la CA5, nosotros vemos con frecuencia de que están haciendo una reparación en la carretera, principalmente ahí a la altura de Tabla-La-B. Vemos nosotros cómo esa falla siempre persiste ahí, ¿verdad? Y todo. Es una falla geológica, alguna fuente subterránea de agua que ahí está ocasionando esa falla ahí, lo mismo que en la carretera hacia el sur, ¿verdad? Por el Locotal, pues también presenta ese mismo problema. Y si nos vamos a Seganlí, pues también tenemos la falla cerca de la montañita, ¿verdad? ¿Llenos de fallas aquí? Estamos llenos de fallas, honestamente. Y no solamente ahí, sino que hablemos también de acá de la ciudad capital. Aquí hay muchas colonias que cuando menos se acuerda hay un hundimiento. Y ese es a causa de esas mismas fallas que tenemos, ¿verdad? Y todo, porque en la Alameda,
en el corredor de Suyapa, en el mero centro hemos tenido problemas. También el último grande que se dio en la colonia Universidad, Prados Universitarios, ¿verdad? Donde se hizo un gran agujero de un gran tamaño y también fue por una fuente subterránea. Ingeniero Morán, Perú ha estado viviendo lo que llaman ustedes los expertos silencios sísmicos desde hace ya un buen tiempo atrás, pero ¿cómo se preparan los países? Si nos pudiera compartir la experiencia, porque aquí lo que se trata es de que todos abramos bien los ojos, que si bien los sistemas de alerta temprana no van a evitar catástrofes, desastres, como por ejemplo el que le ha tocado enfrentar al hermano pueblo venezolano, sí ayudan en cuanto a la mitigación de esos impactos. Mientras en el Perú se ha estado experimentando para bien, y gracias al Señor, este silencio sísmico, ¿cómo se ha estado preparando la institucionalidad y el Estado como tal en cuanto al reforzamiento de la prevención? Sí, muy buena pregunta. Respecto a este proceso que nosotros llamamos, ¿no?, la parte sísmica, nosotros sí nos ubicamos dentro del cinturón del fuego, estamos dentro de la parte, digamos, activa, ¿no?, permanentemente, porque todo lo que va a ocurrir dentro del cinturón de fuego rápidamente nosotros tenemos siempre algún tipo de réplica, ¿no? O sea, puede haber un sismo de gran magnitud, digamos, en Rusia, en Japón, ¿no?, en Finlandia, entonces en cualquier parte del cinturón de fuego o en Chile, ¿no?, como ya han habido en otros casos, entonces todo ello siempre tiene algún tipo de repercusión, no solamente a nivel sísmico, sino además también a nivel de tsunami, ¿no? Entonces estamos en este sentido preparándonos en ambos aspectos para poder mitigar, ¿no?, digamos, las afectaciones que podamos tener. Sin embargo, también es importante precisar, ¿no?, que nosotros dentro del proceso de Perú nos encontramos, ¿no?, dentro de dos placas, ¿no?, la placa sudamericana y propiamente también la placa de Nazca, ¿no?, donde en este caso nuestro litoral costero está muy cerca, ¿no?, dentro de estas dos placas. Por lo tanto, cuando tenemos un proceso sísmico, los tiempos que tenemos para poder tener una respuesta son muy cortos, y eso va a variar de acuerdo a dónde nos vamos ubicando, ¿no? Desde el norte del Perú, que es Tumbes, hasta el sur, Tacna, entonces tenemos distintos tiempos, ¿no? Y en este sentido, ¿no?, cuando mencionaba del tema del silencio sísmico, recordar, ¿no?, que este silencio sísmico solamente se presenta en la ciudad de Lima y Callao, que es la parte central del Perú. Y ahí tenemos nosotros 250 años aproximadamente de silencio sísmico, ¿no? Porque en otras partes del Perú sí han habido, pues, ¿no?, sismos. Por ejemplo, en el sur, que está muy cerca a Lima, hemos tenido, pues, hace 18, 19 años atrás, un sismo de gran magnitud, y en este caso, pues, así la ciudad de Pisco, ¿no?, que es la región Ica, donde nos ubicamos, ¿no? Y también hemos tenido otros en la zona norte del Perú, ¿no?, y en la zona oriente, y hace no más de 15 días hemos tenido un sismo, digamos, considerado moderado, de 5.1, en la zona central del Perú, ¿no?, lo cual, propiamente por su composición de la infraestructura, ha generado muertes y también ha generado, pues, derrumbes, ¿no?, de muchas viviendas, ¿no? Y entonces, en cierta forma, nosotros en nuestro país venimos de manera permanente teniendo este proceso, ¿no?, de sismos, ¿no? Y no necesariamente, digamos, dentro del litoral costero, donde se encuentran, pues, la conjugación de las dos placas, sino además también, ¿no?, dentro del proceso de las
fallas geológicas, ¿no? También tenemos pues estos procesos, ¿no? de los otros sismos que se dan tanto en el oriente como en el centro de nuestro país, ¿no? Y además de ello, es importante recalcar, ¿no? Que nosotros tenemos también, ¿no? Dentro del Perú, una subplaca que se denomina la placa del altiplano o placa boliviana, ¿no? Lo cual está precisamente en la zona sur del Perú, que es de la zona de Ica, que llega hasta la zona norte de Chile y que esta pues se traslada hasta la zona de Bolivia, ¿no? Entonces, donde también pues tenemos una serie, ¿no? de sismos permanentes, ¿no? También hace 15 días atrás hemos tenido un enjambre, ¿no? de sismos en la zona sur del Perú, que es en Ica principalmente, por donde nace pues una de las partes de esta subplaca, ¿no? Entonces, nosotros en ese proceso tenemos constantes sismos, por lo tanto, nosotros ya convivimos prácticamente con el sismo de manera permanente, ¿no? Algo que de repente, si en un momento han visitado Perú o han escuchado a algún peruano, ¿no? Nosotros hace décadas atrás decíamos, ¿no? El mes de octubre, mes de los temblores, ¿no? Esto ya no es tanto así, sino que esto es de manera permanente, ¿no? De tanto así que a lo que va este año del 2026, ya nosotros estamos registrando aproximadamente 700 sismos, ¿no? durante este año, ¿no? Entonces, lo cual nos da un indicador que estamos en permanente movimiento. Por lo tanto, lo que mencionabas en la pregunta, Juan Carlos, era importante, ¿no? Cómo nos venimos preparando, ¿no? Si bien es cierto, nosotros, digamos, dentro de este proceso, se ha conformado lo que se conoce el INDECI en los años 70, ¿no? Pero recién, digamos, en el año 2011 a 16 se ha podido conformar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no? Hemos implementado un sistema nacional denominado SINAGER y a través de ello, pues, se ha creado instituciones como el caso de CENEPRED para poder trabajar estos procesos prospectivos, ¿no? Luego el proceso reactivo y luego el proceso de rehabilitación. Entonces, para nosotros es muy importante que los organismos nacionales, subnacionales, puedan interceder dentro de este proceso, ¿no? Pero sin embargo, nosotros también desarrollamos una encuesta nacional, o en este caso CENEPRED desarrolla una encuesta nacional y ha indicado, pues, ¿no? que aproximadamente el 70% de nuestro territorio nacional, de las autoridades locales, aún no conforman los comités de operación de emergencia, ¿no? que son los primeros en dar, digamos, las respuestas, las alarmas, los avisos, la preparación para este proceso, ¿no? En tanto que esto es una debilidad que todavía tiene nuestro país, pero sin embargo se viene trabajando de manera permanente, ¿no? Tenemos la parte legislativa normativa en permanente cambio, ¿no? Tanto para la organización y también para el proceso constructivo, ¿no? Este año, incluso en el mes de mayo, se aprobó la actualización de la norma E030, que es la norma para construcción dentro del proceso sismo resistente, ¿no? Sin embargo, pues estas normas vienen cambiándose, ayudan, ¿no? En poder, digamos, hacer la contingencia dentro del proceso constructivo, pero sin embargo, sobre todo, no se viene pues aplicando o no se viene pues cumpliendo como se debe, ¿no? Entonces ahí falta fortalecer también una política de Estado, ¿no? Para precisamente ayudar a que la mayor cantidad de la población pueda tener su vivienda o la infraestructura de nuestro país pueda tener justamente cumplir con esta normativa sismo resistente, ¿no? Y además de ello tenemos otras, ¿no? Que es para aisladores sísmicos, ¿no? Y todo ello, pues, para nosotros se configura un proceso, ¿no? Que todavía viene en constante aprendizaje, ¿no? La población, en cierta forma, tenemos pues conformada a través del COE, ¿no? Que es nacional, el COER, que son los regionales, y el COEL, que son los locales, para poder atender, ¿no? las Sí. emergencias. Sí, claro. Sin embargo,
ahí tenemos un grave problema, ¿no? Que a veces no hay una comunicación asertiva, ¿no? Entre la parte de gestión con la parte operativa, que es la parte local, ¿no? Ya vamos a analizar todo esto porque sí es algo que no solo le pasa a Honduras, miren, también están con problemas en Perú. Mire que en Venezuela sabemos que es una crisis la que ha pasado actualmente, estos dos terremotos que han dejado 5.546 fallecidos, el último dato dado por las autoridades del gobierno, y la importancia de los sistemas de alerta temprana en nuestros países. ¿Ustedes cómo manejan el sistema de alerta temprana, Frank, en Venezuela? Bueno, al presente, a mi conocimiento, no hay sistema de alerta temprana de terremotos en Venezuela. El único sistema al cual hemos estado expuestos es un sistema desarrollado por Android que nos avisó segundos antes, decenas de segundos antes de que empezaba a temblar. Y eso salvó gente en edificios, salvó habitantes en edificios. Pero los sistemas de alertas tempranas en terremotos son desarrollados en muy pocos países. Creo que uno de ellos es Japón, probablemente California, pero son sistemas que realmente dan poca capacidad de respuesta en caso de terremoto. Igual pasa para los tsunamis. Si el tsunami es local, lo que se tiene son minutos para evacuar y generalmente son insuficientes. Los colegas peruanos que lo conocen bien porque tienen sus propios tsunamis a costa afuera de su tierra, de su parte continental, son pocos los minutos de respuesta que se tienen. En ocasiones, si son sismos locales, se tiene menos de una decena de minutos de respuesta. Entonces, los sistemas de alertas tempranas no es todavía la solución en Venezuela. Y debo decir que, habiendo sido superada la resistencia de los edificios y los edificios haber colapsado, la prevención social quedó minimizada a su mínima expresión. Solo de repente funcionó para personas que consiguieron ese espacio vital, ese triángulo de vida, ese espacio entre muebles y losas caídas para que no les fueran impactados por el peso de la construcción. Fueron los que lograron sobrevivir en estas situaciones, dado que el colapso del edificio no le daba muchas más alternativas. Sin embargo, hay que decir que dentro de la situación negativa, hay que reconocer que el pueblo venezolano reaccionó muy bien en términos de protección civil. Las estadísticas arrojan que más del 80% de los salvados fueron salvados en las primeras 2 horas por el grueso de sus vecinos. Fueron extraídos de las ruinas y de los escombros por sus vecinos. O sea que no es la protección, digamos, de la búsqueda y rescate de 2 semanas después el que va a venir a salvar el grueso de las vidas. El grueso de las vidas fueron reacción propia de la población en los minutos sucesivos al evento. ¿Qué podemos decir del nivel de daños? Aquí se confabularon varios parámetros. Debo decir que Venezuela es probablemente uno de los países que mejor estudios de amenaza sísmica tiene a nivel regional, a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Sabíamos que Boco no era capaz de producir un 7,5, sabíamos que San Sebastián era capaz de producir un 7,6, conocíamos sus periodos de retorno, eso estaba incorporado en las normativas sismoresistentes, en la famosa norma sismoresistente venezolana 1756-2019. Estaba recién actualizada. Entró en vigencia, creo que durante COVID en 2021, porque ahí salió la puesta a consulta del reglamento de esa norma. Es decir, que esa norma es relativamente reciente. De repente lo que queda es que en esa norma deba fortificarse y debe volverse ley, que no lo es una recomendación. Ahí los
nuestros legisladores van a tener que trabajar arduamente para que pasen a ser ley, y del momento que son ley son punitivas, y si son punitivas sabemos que podemos terminar en un sitio que no nos guste. En ese respecto hay que decir que la norma de repente debe enfatizar que para sitios con condiciones geológicas particulares se hagan estudios de microsonificación sísmica, estudios geológicos, geotécnicos y geofísicos específicos que caen dentro del campo de la microsonificación sísmica. Ahí vamos a tener que hacer esfuerzo, y como les decía, este sismo se confabularon dos eventos, uno de 7,2 con 7,5, ambos con directividad hacia el este, o sea que todo el chorro energético salió en una dirección. Parece estar en una ruptura súper rápida, un super shear, que significa que la ruptura viajaba conjuntamente con el tren de ondas S, lo que hace el sismo más energético aún. Y después se confabuló con condiciones geológicas de sitios nefastas que no fueron estudiadas de 1999 hacia acá con la profundidad que se requería para poder desarrollar esa región del estado de La Guaira. La lección que queda es que antes de construir, estudiemos el suelo, estudiemos la geología del sitio y adaptemos los tipos estructurales, las tipologías constructivas al sitio en cuestión. Es por eso que yo llamo que a la reconstrucción de Vargas o del estado de La Guaira va a tener que venir la consulta de muchos sectores profesionales y técnicos que van a determinar cuál es el uso y qué tipo de uso se le va a dar a la región del litoral central venezolano de aquí en adelante. Enseñanza que espero otros países adopten, entiendan, incluyan dentro de sus propias normas sismorresistentes para no repetir esta desgracia de más de 5.000 muertos y probablemente 40.000 desaparecidos. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa en Foros HRN-TSI y seguimos aprendiendo de estas lecciones y construyendo recomendaciones y propuestas a partir de estas lecciones que nos están dejando a nivel de los países de la región estos desastres naturales. Seguimos en Foros HRN-TSI. Dejábamos antes de la pausa un tema en el que vamos a profundizar aquí con nuestros expertos. Comandante General del Cuerpo de Bomberos, General Marco Antonio Artica. Hablaba su homólogo venezolano de las lecciones que nos dejan, o las lecciones que más bien tenemos que aprender. Yo digo como Estado, como institucionalidad y como sociedad también, de desastres como el que ahora está enfrentando y asumiendo el hermano pueblo venezolano. Los expertos, ustedes nos han dicho siempre que la única opción frente a los riesgos sísmicos, frente a desastres que provocan los huracanes, es la preparación. Es la preparación. La preparación para mitigar el impacto, para mitigar los efectos. Hablaba el ingeniero Audemar de las normas de construcción, de las tipologías constructivas, de los análisis de suelos. Recientemente en Tegucigalpa vivimos una tragedia con la muerte de 3 personas, fueron, ¿verdad? 3 personas. Cuando un cerro sucumbió, cayó encima de una estructura y de una bodega, y nos hemos dado cuenta cómo a lo largo de ese anillo periférico aquí en Tegucigalpa, en la capital de Honduras, para nuestros panelistas del Perú y de Venezuela,
ha proliferado las construcciones de plazas a la orilla justamente de esos cortes que se hacen a los cerros. ¿Cómo se ha manejado esto en Honduras? Los análisis de suelos, esas normas de construcción para evitar que el impacto de estas tragedias, de estos desastres, no provoquen pérdidas humanas, que es al fin y al cabo por lo que se debe luchar siempre, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, como dice usted, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, de lo que ha sucedido internacionalmente. Hemos tenido la oportunidad de asistir en lo personal a terremotos de grandes magnitudes, ¿verdad?, como el que ocurrió el 2010 en Haití, el 2016 en Ecuador y los que han ocurrido acá en Centroamérica, que hemos hecho acto de presencia, y es donde les dije al principio que nosotros como bomberos pues no tenemos fronteras, sino que donde nos necesitan y podemos apoyar, pues ahí estamos. Pero hablando en lo que nos enfoca Honduras, ¿verdad?, y todo, sí existen bastantes problemas y ahora es muy difícil predecir. Antes decíamos nosotros, tenemos 30, 35 colonias de alto riesgo aquí en la ciudad capital, pero en aquel tiempo solo contábamos con aproximadamente entre 350 a 400 colonias, pero ahora tenemos más de 1000 colonias solo aquí en la ciudad capital. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros hemos invadido esos cerros, hemos invadido los cauces de los ríos, los cauces de las quebradas, y después vienen los lamentos. Decimos, ¿por qué se inundó acá? ¿Por qué hubo este derrumbe acá? Nosotros no predijimos eso a la hora de que fuimos a invadir esos sitios, ¿verdad? Y no solamente para emergencias, ahora es muy común que el cuerpo de bomberos o otra institución de socorro diga, fue a capturar una serpiente en tal y tal lugar. Entonces, muchas personas me preguntan a mí y le preguntan también a los compañeros, ¿por qué ahora esas serpientes se vienen a meter a nuestro hogar? No, no es así. Nosotros nos fuimos a meter al hábitat de ellos y ellos pues buscan lo de ellos, ¿verdad? Y todo. Antes no teníamos tantas colonias como leo, ahorita tenemos más de 1100 solamente en el Distrito Central, y aparte de eso, las fallas que tenemos nosotros acá en la ciudad capital, que como lo mencionamos anteriormente, pues son más de 20 fallas, y a nivel nacional estamos hablando de más de 200 fallas que tenemos. Sí, y hay muchos socavones aquí en colonias que no precisamente son fallas, ¿verdad? Sino cauces sobre los que se construyó y se construyó desbordadamente sin permisos, en fin, la de nunca acabar en este país. Esa parte es la que le digo que nosotros hemos invadido, ¿verdad? Hemos cortado el cauce de una quebrada, de un río, bueno, inclusive hasta del mar. Ustedes ven lo que sucede en la zona sur, ¿verdad? Ustedes ven cómo el mar ha recuperado su territorio, ¿verdad? En Cedeño, antes nosotros entrábamos bastante al mar y todo. Yo me recuerdo que cuando íbamos a prestar servicio o si no íbamos a supervisar a Cedeño, el cuerpo de bomberos de Choluteca siempre se escalaba donde hay una escuela que estaba aproximadamente a unas 5 cuadras de lo que es el mar, o quizás un poquito más. Pero ahora no, el mar ya llegó a la escuela, destruyó la escuela por completo y todo lo que tenía al paso. Entonces ahí es donde les digo que nosotros somos los que invadimos y la naturaleza pues recupera lo propio. Aquí tenemos 2 grandes centros comerciales que en invierno son inundaciones, ¿verdad? Y que justamente fueron construidos sobre embaulamientos que se hicieron sobre cuencas que prácticamente pues fueron, así entre comillas, invadidas, ¿verdad? Mire esa radiografía que ha dado el general Artica. Vamos a Perú, porque lo que nos hace pensar es que estos desastres naturales a veces son provocados por el mal manejo de los permisos que dan las municipalidades, que son los que entregan el permiso de construcción, viendo que ya aquí en la capital somos 1100 colonias. Y usted, como decía el licenciado Juan Carlos, se va al anillo periférico, a veces mira el cerro a la par de la plaza y le da tremendo tremor, ingeniero Freddy Morán. Sí, bien, respecto al tema de la pregunta muy importante, Jackie, porque en el caso de Perú, bueno, tenemos casi la misma similitud, ¿no?, frente a lo que explicaba, ¿no?, el especialista, frente a el proceso de ocupación del territorio, ¿no? Nosotros
nuestra gran metrópoli, que es Lima y Callao, tiene aproximadamente 13 millones de personas, ¿no? Que viven actualmente, y sobre ello, pues, tenemos un gravísimo problema, ¿no? Porque aquí, en realidad, existe la autoconstrucción, ¿no? Y frente a ese proceso de autoconstrucción que se ha dado en territorios no planificados, en territorios que no han sido acondicionados, ¿no?, para la vivienda, sino propiamente en el desarrollo del crecimiento, ¿no? Probablemente de las invasiones o probablemente de las haciendas que luego se han empezado a convertirse en viviendas, ¿no? Y sobre ello se han establecido, ¿no?, el crecimiento que en nuestro caso de esta gran metrópoli y de las grandes ciudades que tenemos en el Perú, ¿no? Casi todas ya han rebasado el crecimiento horizontal, ¿no? Como ya bien explicaba el general, ¿no? Ahí tenemos pues el tema de la ocupación, ¿no? No solamente en las quebradas, no solamente en zona de valles, sino también ya en zona de lomas, ¿no? Acá en Perú tenemos zonas de lomas bastante, que casi todas han sido cubiertas, y luego también pues dentro de los cerros también, ¿no? Todo esto, estas ocupaciones que se han dado en estos últimos 30 años, ¿no? Ahora ya tenemos un crecimiento incluso vertical, ¿no? Que se ha empezado desde las zonas más céntricas, y estas se vienen también propiamente extendiendo, ¿no?, dentro de todo el territorio peruano. Entonces, ¿y qué ocurre? El gran problema es que casi el 81% del proceso, ¿no?, de 80, otros dicen 70, ¿no? Estamos en ese rango, que hay un proceso de autoconstrucción, o sea, que no tienen ni siquiera licencia, o sea, no han pedido ni siquiera permiso, ¿no?, a los municipios para poder construir. Por lo tanto, todas estas construcciones no tienen planos, no conocen propiamente el suelo, la geología, la parte geotectónica, ¿no?, donde se han asentado, ¿no? Por lo tanto que igual pues como en todos los territorios tenemos también diferentes fallas, y la población se asienta sobre esas fallas, ¿no? Se asienta sobre zonas vulnerables. Entonces, por ello que nosotros hacemos bastante hincapié en la parte técnica, donde que la población nos indica, ¿no?, ¿por qué me ocurre esta situación? Les indicamos, ¿no? Para comenzar, ¿no?, estos desastres que se vienen ocurriendo en todo el territorio, para comenzar, no son naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque los fenómenos que son de origen natural, estos sí han existido mucho antes, y no solo hablamos de antes, de hace 100, 200, 300 años, ¿no? Estamos hablando de miles de años, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es más bien ocupar el espacio de ellos, y sobre ese espacio la naturaleza recobra siempre su originalidad, ¿no? Tanto en cursos de agua, tanto de hacerse sentir a través de los sismos, ¿no?, o de los diferentes fenómenos que existen. Y sobre ello, pues, nosotros lo que tenemos que hacer es planteamos, ¿no?, el proceso de una infraestructura con resiliencia. Y lo que le estamos planteando actualmente, estamos en un proceso de transición, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, de un gobierno nacional y pronto también de gobiernos subnacionales, y lo que le estamos planteando es precisamente, ¿no?, que empiece a poder legitimar, ¿no?, las viviendas, ¿no?, un trabajo, una política, un plan, un programa, ¿no?, para que las viviendas empiecen a tener primero un proceso de trabajar el tema de sismoresistencia, y el otro trabajar el tema de la formalización, ¿no?, de las construcciones de las viviendas, ¿no?, que no hay, ¿no? Entonces, ahora, en varios trabajos que hemos tenido con gobiernos locales, o municipios, nos indican, ¿no?, que requieren, por ejemplo, estudios de microzonificación sísmica. Muchos están desactualizados, entonces eso también nos conllevaría poder justamente a reforzar todo ese proceso, ¿no? Entonces el estudio del territorio es permanente, ¿no?
van cambiando, o sea, no solamente por la parte, digamos, geológica, ¿no? O la parte interna que tiene nuestro territorio, sino también por el prospecto dentro del cambio climático que venimos teniendo, ¿no? Entonces, todo ello tiene que ir a estudiarse de una forma integral, ¿no? Aquí nosotros hemos empezado a conformar los planes multipeligro, ¿no? Para de esa forma poder establecer, y lo que decía, ¿no? También nosotros venimos trabajando procesos hacia el sistema de alerta temprana. Qué tanto agrava las consecuencias de un fenómeno destructivo como un terremoto, la denominada autoconstrucción de la que nos hablaba también el comandante general de los bomberos en Honduras y que también nos hablaba Freddy, la denominada autoconstrucción de edificaciones generalmente sin supervisión o con una supervisión muy a la ligera en nuestros países? Sí, mire, no hay diferencia sustancial entre ninguno de estos tres países latinoamericanos, Honduras, Perú y Venezuela. El incremento de la exposición dentro de la componente riesgo es igual o muy similar en los tres países. Una de las variables que promueven este incremento de la exposición es que no hay fiscalización del gobierno de ningún tipo. La ingeniería municipal, la geología municipal faltante que se ha propuesto por muchísimos años que se incorpore dentro de las alcaldías tampoco existe. No han permitido y no ha habido la voluntad del Estado de controlar estos desarrollos, digámoslo redundantemente, incontrolables, no planificados, no previstos, no programados, que se hacen en sitios que geológicamente y urbanísticamente no son los más favorables. O sea, no es lo más fácil ir a hacer instalaciones de aguas blancas o de aguas servidas en zonas montañosas. Es un problema de construcción básica muy contraproducente, muy difícil de llevar a cabo. Entonces, ese componente de incremento de la exposición que conlleva el incremento de la vulnerabilidad es uno de los grandes males del urbanismo en América Latina. La planificación urbana parece que es una variable que no entra dentro de la ecuación del desarrollo sostenible en nuestros países latinoamericanos. Dejamos que el común de los mortales decida dónde quiere él vivir, no donde al Estado le conviene que esa persona termina viviendo. Y eso es uno de los grandes problemas de la América Latina. Terminamos luego consolidando barrios, comunas, en otros países se llaman veredas, colonias, y terminamos consolidando estilos urbanísticos que son nefastos, que son antihumanos. Yo conozco sectores en Venezuela donde la gente tiene que subir de repente 600 escalones para llevar 2 bidones de agua porque el agua servida no llega a su vivienda. ¿Por qué? Porque la gente impuso dónde iban a vivir. El Estado no decidió dónde la gente iba a vivir, dónde le convenía mejor al Estado que la gente viviese. Y mientras que sigamos esos planes de desarrollo, olvídense de economía sostenible, porque cada vez que haya un evento natural extraordinario, sea los sismos del estado de La Guaira, sea un huracán, sea unas lluvias extraordinarias que terminen desvistiendo unas laderas con todos sus sedimentos y todos sus árboles y matando a la gente que está al pie de la cuesta, bueno, seguiremos en los mismos problemas. Estamos incrementando exposición, estamos incrementando vulnerabilidad, estamos incrementando riesgo y estamos frenando el desarrollo sostenible de cualquier país. Esa no es la forma de concebir desarrollo.
hasta que no cambiemos la óptica, hasta que nuestros tomadores de decisiones no entiendan que ahorrar en prevención es salvar dinero a largo plazo, porque no hemos entendido que invertir en prevención y en preparación es ahorrar dinero a largo plazo. Bueno, seguiremos cada vez que hay un evento de esto, 3, 2, 3, 5% del Producto Interno Bruto para atrás. Y así no se desarrolla nadie. O sea, nadie puede progresar 6 pasos para adelante si te echa 8 para atrás. Sí, nosotros mismos somos los responsables de muchos temas naturales. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a una pausa, ya vamos a regresar con más de catástrofes naturales, el desafío que pone a prueba a América Latina y la necesidad de fortalecer la gestión de riesgos. Ya volvemos. Bueno, los escenarios de riesgo están planteados. Los escenarios de riesgo están planteados. Frente a esto, le pregunto, general Marco Antonio Artica, ¿contamos con el suficiente equipo, con el equipo especializado para atender simultáneamente incendios forestales, inundaciones, deslizamientos, el impacto de la sequía? Y no sé si terminamos de cerrar este círculo de los sistemas de alerta temprana para, pues, más allá del equipo especializado que tengamos, sigue siendo o es la mejor opción o la opción, la alerta temprana, ¿verdad? La alerta temprana. Sí, exactamente. Nosotros, como le digo, nuestro trabajo comienza en la prevención, antes de que suceda, ¿verdad? Y todo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nosotros estamos con la alerta temprana. Nosotros sí sabemos, ¿verdad?, que ya estamos en la temporada de invierno, entonces nosotros nos preparamos, y no solamente el Cuerpo de Bomberos, sino que las demás instituciones. Estamos monitoreando, ¿verdad? Ahora con la tecnología pues nos da esa ayuda que no nos daba antes. Usted vio de que realmente el problema que tuvimos con las tormentas ETA y IOTA, que si no hubiera sido por la alerta temprana, realmente hubiera sido catastrófico para la zona de La Lima y bastante parte del norte del país, pero esa tecnología, ese aviso que nos dio a nosotros para estar monitoreando estas tormentas fue lo que nos ayudó. Y también pues felicitar a la ciudadanía que ya también están haciendo la cultura de la prevención, porque antes decían, no, yo no me salgo de mi casa porque si no voy a perder todo. Pero ya ahora son lecciones aprendidas, ¿verdad? Y todo, y eso nos ha ayudado también a que la ciudadanía también se una, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dando las indicaciones. Entonces, la alerta temprana sí funciona, y también en los incendios forestales, como usted ve este año, si bien es cierto, hemos tenido más incendios forestales en número, pero en daño de hectáreas ha sido menor. Y eso se debe también a que la ciudadanía ha colaborado reportando inmediatamente estos incendios. Entonces, todas las instituciones que nos dedicamos a controlar estos incendios, la primera y la más cercana acude inmediatamente, y después simultáneamente hacemos un equipo de trabajo, y eso es lo que ha evitado este año que las hectáreas sean menos. En lo demás, pues recuerde que toda institución pues estamos preparados, tenemos tanto el recurso humano, el recurso logístico para hacerle frente a cualquier emergencia que nos presente, pero cuando ya hay emergencias simultáneas es donde vemos nosotros que tenemos un déficit. Para decir, el Cuerpo de Bomberos contamos ahorita con 45 estaciones a nivel nacional y 19 subestaciones. Pero este año, ¿verdad?, con el apoyo del gobierno vamos a comenzar dentro de poco 9 proyectos a nivel nacional donde no tenemos estaciones. Y esto va a venir a ayudar también a dar una cobertura más a nivel nacional. Ok. O sea que ahorita hay 45 estaciones y 19 subestaciones. Y 19 subestaciones. ¿Para atender a cuánta gente? ¿Cuántos bomberos? A los 10 millones tenemos. Y en bomberos, ¿cuántos bomberos? Solamente tenemos 1.357. 1.357, ok. Sí. Vamos con el ingeniero Freddy Morán. Ingeniero, ¿qué
o cuánta debería de ser la inversión que debería de tener el gobierno para el tema de la gestión de riesgos, para no depender únicamente de una respuesta de emergencia, sino qué debe de hacer el gobierno? Sabemos de que aquí ustedes nos decían SINAGER, nosotros aquí también tenemos SINAGER, que son varias instituciones que pues al momento de una emergencia se unen todas. Sí, efectivamente, y aquí nosotros, bueno, aquí en el Perú tenemos, digamos, la composición general, ¿no? Que es a través del SINAGER, pero luego, posteriormente, estos se van distribuyendo, ¿no? En los gobiernos sectoriales, en los regionales y en los locales, ¿no? Cada uno va conformando, ¿no? Desde su gerencia de gestión de riesgos, que está determinado ya por ley, y además también dentro de ello, pues manejar el COEN, y manejar también el proceso de los estudios, ¿no? De riesgos que debe realizarse en cada territorio, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Perú tenemos también una partida presupuestal que más o menos se maneja la PP 068, ¿no? Y a través de ella, pues, se establece, ¿no? Para los procesos de recuperación, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tenemos una gran necesidad, ¿no? Es, como le decía hace un momento, es de poder buscar atender, ¿no? El mayor conocimiento de los territorios, ¿no? Frente a poder identificar las amenazas, frente a poder actualizar, ¿no? Los estudios de microzonificación sísmica, frente al proceso, ¿no? De un reordenamiento territorial, y asimismo también, ¿no? Poder fortalecer las capacidades técnicas municipales, ¿no? Entonces todo ello nos va a conllevar pues a nosotros a tener que invertir dentro de la prevención, pero más desde el proceso prospectivo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros conocemos, ¿no? Digamos, el presupuesto que se viene invirtiendo, ¿no? Para el proceso de recuperación, ¿no? O tratar de atender las emergencias, pero y cada vez esto va aumentando, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 140 millones de soles, ¿no? Y esto ha ido aumentando progresivamente. Sí. Pero nosotros necesitamos en nuestro país y en todos los territorios, ¿no? Al menos de América Latina, invertir más dentro del proceso prospectivo. Eso va a ser mucho más beneficioso, ¿no? Porque cada dólar invertido en prevención finalmente va a evitar múltiples, ¿no? Dólares en reconstrucción. Y como le decía hace un momento, para nosotros es muy difícil, ¿no? Poder reconstruir, ¿no? Del terremoto que hemos tenido en Pisco hace 19 años atrás, esta ciudad hasta hoy en día no ha podido, ¿no? Reconstruirse completamente, ¿no? O sea, todavía tenemos rezagos, estragos, ¿no? De todo lo que ha dejado, digamos, este gran daño, ¿no? Entonces, y lo mismo ocurre en otras ciudades. Lo que acaba de ocurrir en Junín, ¿no? Hace unos 10 días atrás, va a tener el mismo proceso, ¿no? Y entonces eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir trabajando de manera permanente, ¿no? En países con frágiles sistemas de alerta temprana, ingeniero Audemars, ¿qué se debe apuntalar? ¿Qué se debe apuntalar como estados para mitigar estos impactos generalmente mortales? Bien, ya que estamos en la vertiente de terremotos y no hay posibilidad de predecirlos, las alertas tempranas son limitadas, sumamente limitadas. Y aquí el plan de acción es preventivo, es lo que usted llamaba preparación. Y la prevención se maneja en dos aristas en cualquier parte del mundo. Hay lo que llamamos la prevención técnica o estructural, que es llegar a generar las normas sismoresistentes que regulen la construcción del ambiente construido que querramos desarrollar en nuestros países. Y en eso Venezuela no tiene que envidiarle nada a nadie. Pienso que en líneas generales estamos en la tendencia general mundial.
Lo que sí es probablemente no somos lo suficientemente rápidos en la generación de la nueva norma sismo-resistente que incorpora los últimos aprendizajes, las últimas lecciones. Venezuela se ha catalogado, si recordamos los años de edición de la norma, 67, 82, 2001, 2019, se le toma casi de 15 a 20 años para hacerlo, y las recomendaciones internacionales hoy en día es más bien bajarlo a 5. O sea que de repente ahí estamos en parte pechando. Y algo que sí está claro en el caso venezolano en la prevención estructural es que no se invirtieron los planes de estudios necesarios que requería el litoral central después de Vargas. Después de Vargas tenía que Venezuela ser mucho más agresiva en estudios de condiciones de sitio, o sea, en estudios geológicos, geotécnicos y geofísicos que caracterizaran mejor esos suelos. Ahí tal vez el Estado venezolano pechó, porque eso es responsabilidad de Estado. Tenía que haber un programa nacional que incitara y llevara a los estudios detallados antes de permitir cualquier construcción sobre esos terrenos ganados al mar por los aludes de Vargas. Y lo otro es que la otra arista del proceso es la prevención social. Y la prevención social también debe ser un plan de Estado. Debe estar incorporado en los planes de educación de una nación y deben estar incorporados desde niños de preedad, preescolar. Enseñarle a los niños a meterse debajo de una pupitre o debajo de una mesa desde la edad de 2, 3 años es más sencillo que hacerlo con un viejo que tiene las articulaciones trancadas. Y eso tiene que ser parte de planes propios de la nación. No se puede dejar a un solo instituto toda la prevención social del Estado. Esa tiene que crearse, y como lo intentó hacer Fumbisis entre 97 y 2017, crear multiplicadores, crear individuos en entes apropiados, tipo protección civil, tipo bomberos, escuelas, educadores, que fuesen multiplicadores de la cultura sísmica. Un país sísmico tiene que tener cultura sísmica, tiene que saber permanentemente que vive en un país sísmico. No se puede pretender que la empresa privada tal se acordó de hacer su simulacro. No, eso tendría que ser por reglas, por normas. Deberíamos practicarlos en todos sitios. Deberíamos tener señaléticas en todos los ambientes. Todos los ambientes públicos deberían tener la señalética de vías de escape. ¿Cuál es la vía preponderante o preferencial en caso de una eventualidad, de un incendio, de un terremoto, de un deslave, de una lluvia torrencial? Todo eso debería estar normado y practicado con regularidad. Sin embargo, un Estado que jugó a la desinstitucionalización del país no puede haber jugado a la prevención social, lamentablemente. Bien, muchas gracias, ingeniero. Nos separamos unos minutos, regresamos a conclusiones en Foros HRN-TSI. Las catástrofes naturales representan un desafío que pone a prueba la capacidad de gestión de riesgos de Honduras y en general a todos los países de América Latina. En lo que compete a nuestro país, la sequía y las proyecciones sobre las consecuencias que traerá un intenso fenómeno del Niño han obligado a las autoridades a declarar alerta amarilla en 75 municipios por su alta vulnerabilidad. Están muy marcadas situaciones extremas como las inundaciones en Olancho y Gracias a Dios de un lado y una aguda sequía en el corredor seco de otra parte.
Sobre los riesgos de sismos, tenemos identificadas las placas del Caribe y de Coco. Honduras ha experimentado enjambre de sismos hace algunos años. El territorio nacional presenta muchas fallas geológicas. Hemos invadido los cerros y cambiado el cauce de los ríos y de las quebradas. ¿Por qué nos lamentamos entonces de las emergencias y catástrofes naturales? Con todo, no hemos tenido eventos de gran magnitud como sí han enfrentado otros países. Los panelistas de Foros HRNTSI enfatizaron que Perú se encuentra altamente expuesto al cambio climático. En algunas regiones la población enfrenta inundaciones, en otras sufre las consecuencias de la sequía. Los peruanos viven dentro del cinturón de fuego, que es una zona de actividad sísmica permanente. Han aprendido a convivir con los sismos a tal grado que este año se han registrado 700 movimientos. Si bien han sido conformadas instituciones de gestión de riesgo de desastres en el 70% de ese país sudamericano, todavía no han sido integrados los comités regionales de emergencias. Aunque Venezuela no está en la ruta de los huracanes, los sismos representan un riesgo mayor. Ese país acaba de atravesar por una de las mayores catástrofes, 2 terremotos que dejaron más de 5.000 muertos. Coinciden nuestros panelistas en que hay que fortalecer los mecanismos de prevención, los programas de alerta temprana y el crecimiento ordenado de nuestras ciudades. Vamos de inmediato a las conclusiones y vamos a comenzar con usted, general Marco Antonio Artica. Bueno, la conclusión es lo que hemos hablado, ¿verdad? Que los terremotos, pues lastimosamente no se pueden predecir, tampoco se pueden evitar, pero sí podemos hacer nosotros con la cultura de la prevención, evitar los daños, minimizar los daños, ¿verdad? Y todo. Entonces, esa cultura no solamente la tenemos que tener las instituciones de socorro, sino que también la ciudadanía en general. Vamos ahora con su conclusión al presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres de Perú, Freddy Morán. Sí, efectivamente, nosotros también consideramos que se debe de generar pues un proceso de cultura de prevención, ¿no? Que tiene que con resiliencia, que tiene pues que incorporarse dentro del diccionario, ¿no? Del día a día de todos los peruanos, ¿no? En todos los niveles. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con las conclusiones emitidas en el foro, ¿no? Considerando, ¿no? Que la prevención no es el costo de prepararnos, es la inversión más inteligente para proteger la vida, el desarrollo y el futuro de nuestro país, ¿no? Nosotros finalmente, a nuestros compatriotas que están en Honduras, desearles pues las felices fiestas patrias. Estamos cumpliendo 205 años. Muchas gracias. Ya se acerca el 15 de septiembre, hablábamos aquí extracámara. Su mensaje final, ingeniero geólogo, especialista en tectónica activa de Venezuela, Fran Audemars. Bueno, los compañeros que me antecedieron creo que han tocado las palabras clave. Resiliencia, hay que aumentar la resiliencia de nuestro sistema y de nuestros ciudadanos. Y eso se hace con prevención, no solo en prevención en el medio construido, sino la prevención a nivel del individuo, la prevención social. Es en esa línea que debemos trabajar si perseguimos un desarrollo sustentable. No hay desarrollo sustentable si no hay prevención en los sistemas. Muy bien, gracias también a usted, ingeniero Fran Audemars. Gracias a nuestros panelistas, a este panel que nos ha aportado muchas recomendaciones, muchas propuestas y sobre todo una conclusión definitiva y coincidente a apuntalar los sistemas, los mecanismos de prevención como quizás la única opción que tenemos para, como bien lo decía el general Marco Antonio Artica, mitigar el impacto del riesgo, mitigar o enfrentar también el riesgo. Gracias por habernos acompañado en Foros HRNTSI, a este equipo de producción liderado por Yaeli Chinchilla y a nuestros oyentes y televidentes que nos dispensan con su atención, con su audiencia. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.